Prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir. El gobierno, también el de Trump, anunció que va a usar toda la fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ese anuncio fue hecho hoy, durante esa ceremonia que ocurre casi todos los días, por la portavoz de la Casa Blanca, Carolina Levy. Diré que sobre Venezuela, el presidente Trump ha sido claro y consistente. Está listo para usar todo el poder estadounidense y evitar que las drogas inunden el país, llevando a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, sino un cartel narcoterrorista, y según esta administración, Maduro no es presidente legítimo. Él es un jefe fugitivo de este cartel que ha sido acusado en Estados Unidos por traficar drogas hacia el país. En el ámbito internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos en respuesta a lo que llamó amenazas de Estados Unidos. De todo el plan de paz que voy a decir, desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la Milicia Nacional Bolivariana. Maduro convocó a 4,5 millones de personas para tomar las armas. Eso equivale a armar a toda la población de Uruguay en un solo día. Pero en esta lucha daría hasta mi vida. ¡Hay una guerra en Venezuela! Aquí vamos en la tarima. ¿No he sido otra cosa que soldado? esa convocatoria no fue casualidad. Fue una respuesta calculada. ¿Por qué cuando una superpotencia ofrece $50 millones por la cabeza de un presidente en funciones? Y ese presidente responde, movilizando un ejército popular más grande que las Fuerzas Armadas de países enteros. Algo muy serio está a punto de suceder. Para entender lo que realmente está en juego aquí, necesitamos retroceder. Exactamente una semana atrás, el 7 de agosto, los Estados Unidos tomaron una decisión sin precedentes. Aumentaron la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 15 a sorprendentes $50 millones. Para que se den una idea de lo que eso significa, es el doble de la recompensa que ofrecían por Osama Bin Laden después del 11 de septiembre. Pero esto no es solo sobre dinero, es una declaración de guerra, una guerra psicológica. Es como si América estuviera diciendo, este hombre ya no es un jefe de Estado, es un criminal buscado. Y cuando le quitas a alguien el estatus de presidente, también le quitas su inmunidad diplomática. En otras palabras, abre camino para cualquier tipo de acción militar. La Procuradora General estadounidense, Pamela Bondi, no escatimó en detalles al anunciar los resultados de la operación unos días después. En una conferencia que más parecía el final de una operación contra la mafia, ella reveló que ya habían incautado más de $700 millones en bienes ligados al presidente venezolano. La lista es impresionante. 2 aviones privados, 9 vehículos de lujo, mansiones en Florida y República Dominicana, una hacienda de caballos, millones en joyas. Pero ¿quieres saber qué es aún más perturbador? Interceptaron 30 toneladas de cocaína, y parte de esa sustancia estaba mezclada con fentanilo, el opioide que mata a más de 70,000 estadounidenses al año. Como puedes ver, Estados Unidos no ve a Maduro solo como un presidente autoritario, lo ven como el jefe supremo del Cartel de los Soles. Ese nombre es una referencia a las insignias doradas de los generales venezolanos. Para el gobierno estadounidense, el propio Estado venezolano se ha transformado en una organización criminal. Y las acusaciones son específicas: conspiración para el narcotráfico, importación de cocaína al territorio estadounidense. Importante en el esquema del tráfico internacional de cocaína a través de rutas aéreas y marítimas. Los narcotraficantes empezaron a usar los puertos venezolanos para enviar la droga a Europa.
Desde el país vecino también envían grandes cargamentos de cocaína a Centroamérica. Allí, la droga es recibida por cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, que la revenden en Estados Unidos. Y el uso de armamento militar para facilitar el tráfico de drogas. Y con esa lista extensa, las cosas cambian bastante en términos legales. Eso es porque cuando un jefe de Estado es formalmente acusado de terrorismo y narcotráfico, pierde la inmunidad diplomática tradicional. Las normas internacionales que protegen a presidentes en funciones no aplican a líderes de organizaciones terroristas. Es una estrategia jurídica que transforma el régimen venezolano de gobierno político en una empresa criminal transnacional. Y esa clasificación abre precedentes para acciones que serían impensables hasta ahora. Pero Maduro conoce bien ese juego. Él estudió el pasado de Cuba, de Corea del Norte, de todos los regímenes que se opusieron a Estados Unidos por décadas. Y al principio su primera reacción fue exactamente lo que esperarías de alguien bajo amenaza directa. Cuando descubrió que Estados Unidos había intensificado operaciones militares en la región, moviendo drones y aeronaves a bases en Puerto Rico, Panamá, Colombia, Bahamas y Antillas, Maduro desapareció. Fue llevado a un búnker de máxima seguridad en Caracas. El hombre, que siempre aparecía en público, simplemente desapareció. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Esa no fue su respuesta final. Después de algunos días analizando la situación, después de ver la recompensa subir a $50 millones, después de sentir la presión militar estadounidense intensificarse, Maduro tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. En vez de seguir escondido, en vez de intentar negociar tras bambalinas, hizo exactamente lo opuesto. Salió del búnker, apareció en la televisión nacional y transformó una amenaza personal en una amenaza nacional. Convocó a millones de venezolanos a tomar las armas como milicianos, no para atacar, sino para defender. La estrategia es simple: nacionalizar el conflicto. Ahora ya no son los Estados Unidos contra Nicolás Maduro escondido en un búnker, son los Estados Unidos contra el pueblo venezolano armado en las calles. Si el gobierno estadounidense quiere actuar militarmente, no será una operación quirúrgica contra un líder acorralado, será una invasión a gran escala contra millones de civiles dispuestos a luchar. Y aquí está el problema. Esto ya ha pasado antes en Venezuela. Esta historia comenzó en abril de 2002, cuando generales intentaron derrocar a Hugo Chávez en un golpe militar relámpago. Durante 48 horas, Chávez desapareció. En ese momento, el reconocimiento estadounidense del gobierno interino marcó el inicio de una hostilidad que persiste hasta hoy. ¿Por qué Chávez terminó regresando? Un golpe de Estado en Venezuela. Sueños de algún desesperado. Pero hay una realidad sólida en la unión cívico-militar y una fuerza armada dispuesta a defender esta constitución y el proceso que legítimamente impulsa el gobierno revolucionario. Y cuando regresó, aprendió una lección que jamás olvidaría. No podía confiar completamente en el ejército tradicional. Los generales buscan sus propios intereses y los soldados pueden dudar en disparar a su gente. Pero una milicia civil con su propia ideología y motivada. Bueno, esa lucha hasta el final. La Milicia Nacional Bolivariana nació oficialmente en 2008, pero su alma nació en esas 48 horas de abril. Y con eso, Chávez creó el concepto de unión cívico-militar, mezclar civiles armados con militares profesionales, crear una red que llegara a cada barrio, fábrica y comunidad rural. Oficialmente son reservistas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la práctica, son los ojos y oídos del régimen. Son la primera línea de defensa contra golpes. Son la última línea de resistencia contra invasiones extranjeras. Y si creemos en las cifras oficiales, bueno, impresionan. De 500,000 de miembros en 2010, saltaron a 5 millones hoy. Para que se den una idea, el ejército de Brasil, que es un país vecino, tiene 200,000 soldados activos,
La milicia venezolana, por su parte, incluso con la mitad de las cifras oficiales, sería más grande que la mayoría de los ejércitos sudamericanos, pero muchos venezolanos dudan de esos números. Incluso hay un chiste que cuentan en las calles de Caracas. Algunos la llaman la fuerza de 1000 ancianos, en referencia a la edad avanzada de muchos de sus miembros. Pero incluso si ese número es menor y es solo un tercio de eso, todavía estamos hablando de más de 1 millón de personas armadas y alineadas ideológicamente. Y esa milicia no es solo para la defensa nacional, también sirve para controlar al pueblo, solo que de una forma mucho más sofisticada. ¿Quieres ejemplos? Durante las protestas de 2014, fueron ellos quienes desmontaron las barricadas de la oposición. En 2019 bloquearon la entrada de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. También controlan la distribución de alimentos básicos, creando dependencia de la población hacia el régimen. O sea, cada vez que el régimen necesita músculo en las calles, la milicia aparece. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. Maduro transformó su mayor debilidad en su mayor fortaleza. Él sabe que no puede competir militarmente con Estados Unidos. Detente a pensar. 3 destructores estadounidenses y 4.000 infantes de marina llegaron al Caribe. Eso es más poder de fuego que toda la Fuerza Armada venezolana junta. Una guerra convencional entre Estados Unidos y Venezuela terminaría en pocas horas. Y el resultado, bueno, sería predecible. Maduro sabe que no tiene oportunidad y por eso no se está preparando para una guerra convencional. Se está preparando para una guerra popular prolongada y sangrienta. El tipo de guerra que los estadounidenses enfrentaron en Vietnam, Irak y Afganistán. Ahora, el gobierno estadounidense enfrenta un dilema terrible. Eso es porque una operación como esa, aunque sea limitada, puede convertirse en una ocupación prolongada contra millones de guerrilleros urbanos. Imaginen los titulares. Estados Unidos invade un país latinoamericano. Miles de civiles muertos, millones de refugiados. El costo político sería devastador. El costo económico sería astronómico. Maduro lo sabe. Sus estrategas han estudiado cada guerra estadounidense de los últimos 50 años. Conocen las dificultades que las guerras prolongadas causan para todos los involucrados. Esa estrategia, de hecho, tiene nombre, modelo cubano. Eso porque Cuba sobrevivió 60 años enfrentando a Estados Unidos usando la misma fórmula: aparato de seguridad fuerte, población movilizada, apoyo de potencias rivales. Venezuela básicamente está copiando ese manual. La convocatoria de 4,5 millones de milicianos hecha por Maduro es justamente eso. Aplicar el modelo cubano. Él está intentando transformar una amenaza contra él personalmente en una amenaza contra todo el pueblo venezolano. Pero mientras Maduro moviliza milicianos, 30 toneladas de cocaína fueron interceptadas. Mientras él habla de defensa nacional, se incautaron 700 millones en bienes. Y mientras tanto, 20 millones de venezolanos viven en la pobreza. 8 millones huyeron del país y sus opositores son perseguidos. Ante este escenario explosivo, se abren 3 caminos posibles para Venezuela. El primero es señalado por analistas como el más probable. Este estancamiento se prolonga por años, el pueblo sigue sufriendo, pero nada se resuelve. Como sucedió con Cuba, Maduro se mantiene en el poder, con apoyo chino y ruso, mientras la economía se va deteriorando poco a poco. La segunda es que la presión interna puede fracturar el régimen. Los generales pueden decidir que Maduro es un problema. Aquí, la propia cúpula militar chavista puede decidir removerlo del poder para salvar su propio pellejo. Sería un golpe interno. No de la oposición, sino de los propios aliados que ya no quieren ser criminales buscados internacionalmente. Y tercero, y este es el más peligroso, algún acontecimiento accidental puede provocar un conflicto que nadie realmente quiere. Como puedes ver, esa presencia de barcos estadounidenses en el Caribe, junto con millones de milicianos movilizados, crea una situación muy peligrosa. Cualquier error de cálculo puede tener consecuencias devastadoras. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que va a pasar?
¿Crees que Estados Unidos realmente va a tomar acción militar o solo va a mantener la presión económica y diplomática? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres entender mejor estas crisis internacionales que afectan a toda la región, suscríbete al canal y comparte este video. Cuanta más gente sepa lo que realmente está pasando, mejor. Gracias por ver y hasta el próximo video.